Muy buenas tardes, nuevamente aquí con ustedes para hablar de nuestro tema de hoy. Un tema muy interesante. Siempre hablamos de la salud y en esta ocasión vamos a hablar de una enfermedad que realmente es preocupante, tanta gente que lo padece, que es la diabetes. Para ello estamos aquí con un querido médico muy reconocido. Él es internista, es endocrinólogo y les va a dar una charla interesantísima sobre cómo tratar la enfermedad, pero más que nada, cómo prevenir este problema de salud tan tremendo. Para ello, quiero que recibamos con un aplauso al doctor Rafael Toraño Lizama. Adelante, Doc. Muy buenas tardes y bienvenido. Muchísimas gracias, Blanquita. Buenas tardes a todos. Es un enorme gusto estar trabajando con ustedes, presentándome. Y como bien mencionó Blanquita, buenas tardes, América. Buenas noches a Europa. Aquí estamos con ustedes transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Y el tema es doblemente importante. Primero, porque aparte de que es una enfermedad muy severa, para mí realmente es una verdadera pandemia. Es una verdadera pandemia la diabetes. Por ejemplo, México, que tiene 130 millones de habitantes, el 10% son diabéticos, más un 10% que no lo sabe. Quiere decir que prácticamente el 20% de la población de 130 millones hay diabetes o hay prediabetes o son diabéticos que no han consultado. Es debido a eso y a la importancia vital que tiene esta enfermedad que decidimos hacer este tema para ustedes con mucho cariño. Empezamos con el siguiente punto. Vamos a tratar un concepto primariamente importantísimo, lo que es el glutatión. Saber qué es el glutatión. Por favor, tengan lápiz y papel a mano. ¿Qué es el glutatión y por qué es tan importante hablar de él? El glutatión, amigos, es una molécula. Las células vivas necesitan agua, necesitan oxígeno y necesitan alimento para sobrevivir. Es lo que nos han enseñado en la escuela. Sin oxígeno, una célula solamente podría vivir en un ser humano, pues cuando mucho, 5 minutos, 6 minutos si acaso, antes de que haya daño cerebral. Sin agua, tal vez 2 días, 3 días si acaso, antes de dar datos moderados a severos de deshidratación. Sin alimentos, tal vez algunos días, tal vez una semana o 2. Sin embargo, va a haber pronto efectos de la desnutrición. Sin embargo, amigos, sin glutatión no podríamos vivir ni fracciones de segundo, ni fracciones de segundo. Eso definitivamente hace que el glutatión sea una molécula vital que forma parte de todas las células. Entonces, hablar de glutatión es hablar de una molécula que es necesaria y coexistente en todas las células vivas. Y en la proporción que los niveles de glutatión están elevados, en esa proporción es el estado de bienestar de las distintas células. Bueno, pero ¿qué es el glutatión? El glutatión es una molécula muy pequeña que se encuentra formada solamente por 3 aminoácidos, o sea, digamos por fracciones de proteína. Las siguientes son la glicina, el ácido glutámico glutamato y la cisteína. Estas 3 son las que constituyen a este famoso tripéptido que es el glutatión, como ya mencioné, vital. Glicina, glutámico y cisteína. Bueno, en definitiva tenemos lo siguiente. Tanto la glicina, y se lo dice un médico, tanto la glicina, el glutámico como la cisteína son aminoácidos no esenciales. Quiere decir que no se requieren ser sintetizados por el cuerpo, sino que provienen
de otros que se encuentran en la naturaleza. Quiere decir que la glicina, el glutámico y la cisteína se pueden obtener de alimentos de la naturaleza. Pero la diferencia está en que la glicina y el glutámico o glutamato no son para nada sensibles al calor. Así que se pueden consumir en alimentos crudos, en alimentos cocidos, en alimentos refrigerados, etc. En cambio, la cisteína, que es un aminoácido que contiene un radical que presenta azufre, este contiene una altísima sensibilidad al calor. Por lo tanto, aunque los precursores de cisteína se encuentren en la naturaleza, con el simple hecho de someter a cocción a los alimentos, este aminoácido va a ser prácticamente desnaturalizado o destruido. ¿Qué pasa entonces, amigos? Que los niveles de cisteína en nuestro cuerpo no son óptimos. Veamos de cerca la cisteína. Aquí ustedes ven al glutatión. Como les dije, está formado por el glutámico, que está en color verde, con la glicina, que está en color rojo, y con la cisteína, que está en color azul. Esto trae como consecuencia, entonces, que este tripéptido es prácticamente el constituyente del glutatión. Y diremos, entonces, ya tenemos glutatión, entonces con comer bien ya contribuimos a que todos los niveles de glutatión que nuestro cuerpo necesita ya los tenemos. Pues el comentario, amigos, es definitivamente no. ¿Por qué? Porque les mencioné que la cisteína es sensible al calor. Entonces, el glutámico, la glicina y la cisteína que nuestra madre nos proveyó cuando nos amamantó, nos va a servir para crecer, para desarrollarnos, para llegar a la edad de 20 años. Y ustedes saben perfectamente que no es un mito, en realidad, que un bebé que fue amamantado tiene mejor defensa que un bebé que no fue amamantado. De esta manera tenemos lo siguiente. Cuando llegamos a los 20 años, ya este nivel de glutatión ha empezado a disminuir. Y dirán, ¿por qué? Porque ese glutatión es utilizado en todas las reacciones químicas. Por lo tanto, es normal que el nivel de glutatión disminuya. Pero si además hay tabaquismo, hay alcoholismo, hay alimentos transgénicos, hay sedentarismo, hay polución, etcétera, tenemos que el glutatión va a disminuir mucho más rápidamente. Y si no hacemos ejercicio y si no, nuestra alimentación no es balanceada alcalina, definitivamente mucho más pronto tendremos niveles bajos de glutatión. Entonces ustedes preguntarán, bueno, entonces nuestra madre nos da glutatión, inmunocal en este caso, sí, pero glutatión, perdón, en este caso sí, pero cisteína, pero en este caso ya este nivel a los 20 años ha disminuido. ¿Y qué va a pasar? Estamos comiendo balanceado, pero no está ocurriendo algo importante. No está entrando niveles adecuados de cisteína a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los alimentos, sobre todo en los países occidentales, son alimentos sometidos al calor. Es decir, a la cocción, a la leña, son freídos, son sofreídos, son asados o son en hornos de microondas. Entonces tenemos que la cisteína ha disminuido. Y si la cisteína en nuestra alimentación no es suficiente, ¿qué va a pasar? Que el glutatión va a estar bajo. Definitivamente va a estar muy bajo. Entonces es normal que el glutatión baje. Y se me ocurre una pregunta. Y decimos, bueno, ok, si lo que tenemos bajo es el nivel de glutatión, pues ¿por qué no ingerimos cápsulas de glutatión o nos inyectamos glutatión? No lo podemos hacer, amigos, por una simple razón.
No lo podemos hacer porque si ingerimos glutatión sintetizado de la res o de cerdos o algo distinto a nuestro cuerpo, no es nuestro propio glutatión, por lo tanto nuestro cuerpo lo va a reconocer como algo extraño y lo va a destruir. Por lo tanto, amigos, no es recomendable ingerir glutatión como tal porque va a ser destruido. ¿Y qué es lo que realmente necesitamos? Realmente necesitamos cisteína. Pues entonces lo que hay que consumir son precursores de glutatión hechos a base de cisteína, que es el único que necesitamos y debe prepararse siempre en polvo con agua fría, porque si se toma con alimento cálido, va a ser desnaturalizada la cisteína y debe ser consumido en vasos de plástico y fuera de horarios de alimentos. De tal manera estamos garantizando que la cisteína llegue y eleve el glutatión endógeno. Y veamos de cerca a esta maravilloso aminoácido que es la cisteína. Esta SH que ven ustedes abajo es precisamente la molécula de cisteína. Es decir, es la que es vital para reconstituir nuestro nivel de glutatión. Bueno, ya tenemos entonces que la sugerencia es consumir precursores de glutatión a través de cisteína en polvo y preparada con agua fría y en vaso de plástico y fuera de horarios de alimentos. Ya les di una pauta de lo recomendable para garantizar que la cisteína esté bioactiva y tenga utilidad. Una vez que esté en nuestro cuerpo, entonces la cisteína va a ser distribuida y va a apoyar junto con el glutámico y con la glicina a elevar el nivel de glutatión. Si ya tenemos este punto, amigos, entonces, ¿qué va a pasar? Me pregunto, ¿y por qué es importante entonces el glutatión? Para mí es el antioxidante maestro. ¿Por qué? Primero, se está utilizando el acróstico IDEA porque estamos siendo de alguna manera pedagógicos, es decir, para memorizar fácilmente que ni estas funciones que no son ni con mucho todas, porque quiero decirles algo y como médico se los digo, todas las reacciones químicas del cuerpo necesitan glutatión. Quiere decir que estas funciones son representativas. Por ejemplo, al hablar de estabilizador inmunológico, pareciera que estamos hablando de las defensas y que estás bajo en defensas, que aliméntate bien, que come frutas y verduras y con eso ya tu sistema inmunológico se eleva. Amigos, no es tan así. Les quiero comentar que el sistema inmunológico no solamente es nuestra sangre y nuestros anticuerpos, lo mismo que nuestros glóbulos blancos, sino que es la piel, que son los ganglios, que son las amígdalas, que es el vaso, que es el hígado, que es el timo, que son las glándulas de Peyer en los intestinos. Es decir, es un verdadero sistema que nos defiende. Y al mismo tiempo la piel y las mucosas también forman parte del sistema inmunológico. Así que no hablar del sistema inmunológico a la ligera, sino en el entendido que es un sistema bastante complejo. Por eso hablar de que el glutatión estabiliza el sistema inmunológico es mucho más correcto. ¿Por qué? Porque hay enfermedades en que el sistema inmunológico está deteriorado, funciona mal y por lo tanto hay que elevarlo, como pasa con el cáncer, como pasa con la leucemia, con el linfoma, con el VIH. Sin embargo, hay enfermedades, por el contrario, en el que el sistema inmunológico está extremadamente elevado, tan así que se está autodestruyendo. Cabe mencionar que nuestro mecanismo de defensa solamente ataca normalmente
a las proteínas que no forman parte del cuerpo. En cambio, en este tipo de enfermedades autoinmunes, el cuerpo ataca proteínas propias, como podrían ser de las articulaciones, como pasa con la artritis reumatoide, con el riñón, como pasa con el lupus eritematoso, con la piel, como pasa con la esclerodermia, o con los músculos, como pasa con las polimiositis y las dermatomiositis. Por lo tanto, el glutatión estabiliza. Si está bajo, el sistema inmunológico lo eleva, y si está alto, lo disminuye, para que la respuesta inmunológica sea la adecuada. La función desintoxicadora es muy clara, amigos. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, bueno, si yo me alimento bien, ¿qué sustancias tóxicas tengo? La respuesta es, cada reacción química que nosotros tengamos libera sustancias buenas como energía, pero también sustancias de desecho como dióxido de carbono, como oxígeno, incluso agua. ¿Y qué no decir de la bilis? ¿Qué no decir de la urea, de la creatinina, del ácido úrico, del amonio, del amoníaco? ¿Qué no decir de ellos, que son sustancias extremadamente tóxicas? Por lo tanto, el tener el nivel de glutatión elevado permite que los órganos encargados de la desintoxicación funcionen adecuadamente. ¿Cuáles son los órganos encargados principalmente de la desintoxicación? Pues tenemos al hígado, tenemos al riñón, tenemos a los pulmones y obviamente tenemos a la piel. Bueno, ¿y qué tiene que ver la función energizante? Vital. Porque como el glutatión se utiliza en todas las células, y ya les mencioné que se encuentra presente en todas las reacciones químicas, quiero decirles entonces, amigos, que cuando existen niveles adecuados de glutatión, la energía es más rápida, se procesa más rápidamente y es de mejor calidad, el famoso ATP. No es una energía barata que pueda traer consecuencias a la larga y que pueda salir contraproducente. Es una energía de la buena. Por lo tanto, cuando el nivel de glutatión lo tenemos adecuado, definitivamente se nota en la persona, porque está energetizada, porque está activa, porque no se cansa, porque duerme bien, porque las ideas fluyen adecuadamente. Y por último, el concepto de antioxidante. Es tan trillado ese punto que a veces se malentiende. Tómate tu antioxidante porque hay fríos, y al tomar antioxidante te fortifica tus pulmones. Pregunta, ¿tomar vitaminas es adecuado? La respuesta es sí y no. Dirán, ¿por qué? Sí y no, por una razón, amigos. Las vitaminas son absorbidas de manera selectiva. Es decir, si el cuerpo las necesita, las absorbe. Si el cuerpo no las necesita, las elimina, ni siquiera las absorbe. Por eso yo nunca indico estar tomando cápsulas que contengan A, B, C, D y todo el abecedario completo, y que tengan minerales, y que tenga hierro, y que tenga sodio, y que tenga potasio, que tenga magnesio, manganeso, zinc, selenio, fólico. No, no, amigos. Si el cuerpo la necesita, se absorbe. Pero el concepto es que para que actúen las vitaminas que se encuentran en una alimentación balanceada, tiene que haber niveles adecuados de glutatión. ¿Y por qué el glutatión es el importante? Porque es el que le da la posibilidad a las vitaminas y a otros antioxidantes de neutralizar a los radicales libres, que son los peligrosos. ¿Qué son los radicales libres? Son productos de reacciones químicas, sobre todo a base de oxígeno y electrones libres, que hace que se dañen las membranas de las células y hace que una célula se destruya, y con eso se destruya otra célula, se destruya otra célula y se destruye un órgano. Entonces vean ustedes la importancia de tener el nivel de glutatión elevado, porque de esta manera estamos teniendo potente efecto antioxidante. Entonces, ¿me opongo a consumir cápsulas vitamínicas? No, no me opongo.
siempre y cuando el nivel de glutatión está adecuado. Si el nivel de glutatión no es adecuado, estamos tirando el dinero. Lo que tenemos que hacer es consumir precursores de glutatión en la presentación que les sugerí, es decir, polvo con agua fría, vaso de plástico y antes de alimentos. ¿Por qué? Porque esos precursores son precursores de glutatión, pero no contienen glutatión, contienen cisteína, y la cisteína no se mezcla con nada caliente y no se toma con horarios de alimentos. ¿Correcto? Estas son algunas de las funciones que tiene el glutatión. Por eso es la importancia de hablar primero de él y de sus precursores y las características que deben tener los precursores para que funcionen. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis acá de un recordatorio rapidito para ustedes. El glutatión es una molécula importante y se encuentra en todas las células vivas, junto con el agua, el oxígeno y los nutrientes. No puedes vivir ni milésimas de segundo sin glutatión, y el glutatión va en relación directa al estado de salud de la persona. A mejor nivel de glutatión, mejor estado de bienestar. Podemos tomar cápsulas de glutatión, no, porque como provienen exógenamente de animales, nuestro cuerpo lo va a reconocer como extraño y no nos va a funcionar, va a ser destruido. Tiene que consumirse cisteína, que es el donador de glutatión, es decir, el que permite que el glutatión se eleve, porque realmente lo que tenemos bajo es el glutatión, pero realmente la que hace falta es la cisteína, porque los otros dos, como son glicina y glutámico, se pueden obtener perfectamente de alimentos. Y no hay cisteína y sus precursores en los alimentos, sí, pero una vez que son sometidas al calor, la mayor parte de la cisteína es destruida. ¿Qué funciones tiene el glutatión? Todas. Interviene en todas las reacciones químicas, pero se menciona estabilización inmunológica, el efecto desintoxicador, el efecto energizante y el efecto antioxidante. Una vez comentado esto, me declaro ya para entrar directamente al dato de diabetes. Y empezamos. ¿Qué es la diabetes, amigos? ¿Qué es? ¿Qué es realmente la diabetes? La diabetes es el nombre de una enfermedad. Dia significa a través. Betes, que pasa a través, que se sale. ¿Por qué? Porque los antiguos griegos le dieron ese nombre porque la persona tomaba agua, tomaba mucho líquido e iba a miccionar mucho, iba a orinar mucho. Entonces, como veían que tomaba agua, parecía que se le estaba saliendo esa agua, le dijeron, esto es una diabetes, es decir, se le está saliendo lo que está entrando. Evidentemente hay mucha hambre y sin embargo la persona baja de peso. De ahí entonces se le dio el nombre de diabetes y le ponemos el apellido mellitus, de la palabra meli, que significa miel en latín, melis, que significa miel en latín, para indicar el sabor dulce que tiene la orina, porque la persona está eliminando glucosa. Y realmente, ¿cuántos tipos de diabetes hay? ¿Y qué es la diabetes en sí? Como les digo, la diabetes es una enfermedad multifactorial, es decir, hay problemas en muchos órganos que se enferman a consecuencia de ella. Pero al mismo tiempo sabemos que la diabetes es, voy a utilizar este término, lo voy a traducir, es una enfermedad hereditaria de dominancia incompleta. ¿Qué significa esto?
que el hijo de diabético hereda el gen de la diabetes, pero como es dominancia incompleta, no quiere decir que esa persona terriblemente ya está condenada a ser diabética. Es un porcentaje. Voy a ponerles un ejemplo. En el caso personal, su servidor Rafael Toraño. Mi madre fue diabética. Mi padre no fue diabético. ¿Cuál es mi promedio por mi dominancia incompleta? 50% de posibilidades de ser diabético en cualquier momento de mi vida. Pero cuando ya se declaran hermanos diabéticos, aumenta por cada hermano un 10%. En el caso personal, por mi madre tengo un 50%. Y mis 3 hermanos mayores, los 3 diabéticos, los 2 más grandes de mayor edad ya han fallecido. Una de cáncer de riñón y otra de complicaciones diabéticas. Por lo tanto, un porcentaje que yo desarrolle diabetes en alguna etapa de mi vida, 80%. 50% de mi herencia más 10% de cada hermano, tengo un 80%. Entonces, ¿qué le tiro? A cuidarme como si yo fuera diabético. O sea, alimentarme, hacer ejercicio como si yo fuera diabético, aunque no lo soy. Mis análisis después de 16 años me comentan en los resultados que no soy diabético. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la base de la diabetes? La base de la diabetes es la hiperglucemia, es decir, la elevación del azúcar en la sangre. Es glucosa el verdadero nombre, pero la gente coloquialmente, yo dije voy a utilizar los términos coloquiales, hablo de azúcar, pero esto es, el nombre real es glucosa. Ahora, ¿cuáles son los mitos? Dice mucha gente, es que que si tengo diabetes de la mala, que si tengo diabetes de la no muy mala, que tengo diabetes en la sangre, pues si tengo diabetes en la orina. No, amigos. Solamente hay realmente 3 tipos de diabetes. Les dije que en común la diabetes es tener niveles elevados de azúcar en la sangre, de glucosa en la sangre. Allá estamos bien, ¿verdad? Ahora, hay la diabetes 1 o insulino dependiente. En este tipo de diabetes 1, el páncreas de plano no produce insulina, que es la hormona que es deficitaria, que es la que está baja en el diabético. Entonces, por lo tanto, esta persona se le conoce con el nombre de diabetes infantil o diabetes juvenil, porque el páncreas no produce insulina. Por lo tanto, esta persona, desde que se diagnostica, utiliza insulina. La otra se llama diabetes 1. La otra diabetes es la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es aquella en que el páncreas produce menos cantidad de insulina. Podría ser esa una de los datos, menos cantidad de insulina. Pero también existe otra en la cual, aunque el nivel de insulina esté bien, los órganos que a ustedes les estoy presentando, como son el hígado, el cerebro, el músculo, el riñón, la grasa, el intestino, no le hacen caso a la insulina, y es a lo que se llama resistencia a la insulina. Es decir, ¿qué significa esto? Que hay niveles adecuados de insulina, pero los órganos no responden a ella. Es el típico diabético obeso, en la cual come mucho, te das cuenta que no requiere insulina, pero sus niveles de glucosa en sangre están elevados. En cambio, el diabético 1 es delgado porque pierde grasa al estar consumiéndola, metabolizándola en la tipo 1. Lo que quiero simbolizar con estos amigos, que hablar de diabetes no es solamente hablar que se te subió la glucosa.
es una enfermedad multifactorial de dominancia incompleta, como les he dicho, pero además muchos órganos están comprometidos. Está comprometido el tejido graso, está comprometida la reabsorción de azúcar por el riñón, que el músculo capte azúcar, trastornos en el cerebro que regulan los niveles de glucosa, alteración de la liberación de glucosa por el hígado, problemas en el páncreas que disminuye el nivel de azúcar o problemas en los intestinos que no estimulan al páncreas a liberar glucosa. No voy a ahondar más en esto porque lo que quiero definitivamente es que ustedes tengan un panorama real de la diabetes. Porque mucha gente me dice, doctor, fíjese que tengo diabetes, pero además tengo colesterol y además tengo la presión alta y además tengo triglicéridos y además tengo desgaste de huesos, etcétera. Y yo les digo, amigo, todo eso es consecuencia de la diabetes. Claro, puede haber un problema en que estés diabético y no tener colesterol elevado, ni tener triglicéridos, ni mucho menos. Pero definitivamente lo que hay que buscar es el estatus de bienestar de la persona. Por eso me voy a la segunda diapositiva. Bueno, ya les dije que muchos órganos se afectan o están alterados cuando el nivel de glucosa está elevado. Hago un paréntesis y comento el tercer tipo de diabetes. Ya les dije la 1 que depende de insulina, ya les dije la 2 que no depende de la insulina, pero al final, cuando se desgasta mucho el páncreas, puede al final terminar necesitando insulina. Y existe la diabetes gestacional, aquella mujer que se embaraza y en ese tiempo se le eleva la glucosa y cuando nace el bebé, nace grande, se le llama polisómico, es decir, o macrosómico, o sea, pesa mucho más de lo normal, que son 3,5 kilos, 3,800, puede llegar a pesar 4 o 5 kilos, y después de que salga, puede quedar siempre diabética. ¿Correcto? Ese es el otro tipo de diabetes, es la diabetes gestacional. Bueno, esto que les estoy mostrando es lo que se llama la prueba madre del diagnóstico de diabetes. Antes hacía el piquete del dedito y si tengo 110 estoy perfectamente bien, si tengo 90 estoy perfectamente bien y ya. Ahora no, amigos. La prueba se llama hemoglobina glucosilada, es decir, cuánta azúcar tengo pegada a mis glóbulos rojos. Y si tomamos en cuenta que el glóbulo rojo vive en promedio de 3 a 4 meses, entonces estamos en el entendido que las pruebas de hemoglobina glucosilada se hacen cada 3 o 4 meses. ¿Y qué te reporta una prueba de hemoglobina glucosilada? Te reporta el promedio de glucosa que tienes desde hace 4 meses. Por un decir, yo me hago la prueba en febrero, me va a reportar el promedio diario de glucosa de los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Y el promedio quiere decir que puede ser que una persona tenga una glucosa en ayunas de 90, 100 o 120, pero no esté bien controlada porque cuando come puede llegarle ese nivel de glucosa a 300 o a 400. Por eso tenemos las cifras de hemoglobina glucosilada. Esa se hace en sangre periférica, perdón, en sangre central, es decir, se saca de la vena y el valor normal para decir que no eres diabético es que salgas con 5.6 para abajo. Cuando sales de 5.7 para arriba, eres prediabético y en el momento que marques 6.5, independientemente cuánto tengas de glucosa en ayunas, tú eres diagnosticado como diabético, 6.5. Aquí son como calificaciones, pero aquí en la escuela es mientras más alta calificación, estamos mejor. Aquí es completamente al contrario, amigos. Mientras más baja esté la hemoglobina glucosilada,
estamos con mejor calidad de vida. Acuérdense, la diabetes se diagnostica con 6.5. Cuando una persona es declarada diabética, los médicos nos encargamos de combinar medicamentos para disminuir la glucosa en sangre a niveles por abajo de 7. A mí me tocan pacientes incluso que llegan con glucosiladas de 13. Me tocó una religiosa que tenía 15 y también incluso hay personas que el tope es 15 y están por arriba de eso, están manejando arriba de 450 o 500 de glucosa. Lo que quiere decir que es importantísimo el control con la hemoglobina glucosilada para ver si estás yendo bien en tu tratamiento y no porque la persona te diga me siento bien. Yo he dado una presentación en la que hablo de las enfermedades como son y lo que se llama enfermedades asintomáticas. Y desgraciadamente, digo desgraciadamente, porque la diabetes es en un 80-90% las primeras veces asintomática. Es decir, no da síntomas o da síntomas que la persona lo puede considerar como debilidad, lo puede considerar una infección en la orina, lo puede considerar hongo, lo puede considerar que no está comiendo bien o lo puede considerar estrés o lo puede considerar ansiedad, etcétera, o cansancio de trabajo. Y la sorpresa es cuando te hagas la prueba, aparece ahí la diabetes. O sea que las pruebas deben hacerse cada 6 meses, la hemoglobina glucosilada junto con colesterol y triglicéridos. Bueno, si ya les he mencionado de la diabetes, entonces, ¿por qué es tan importante el glutatión? El glutatión es importante porque, como ya les dije, que interviene en todas las reacciones químicas y lo que tiene mal un diabético es precisamente los radicales libres. Es decir, esa persona tiene acumulación de sustancias tóxicas. Así que si el nivel de glutatión está bajo, va a ser mucho más agresiva la enfermedad y más sintomática. Ojo, no estoy diciendo que tomando precursores o consumiendo precursores de glutatión a través de cisteína se va a curar la diabetes. Nunca voy a decir esa palabra porque no es real. Lo que estoy diciendo es que los médicos tratamos con medicación alópata y algunos médicos homeópata o alternativa la diabetes. Yo la trato de manera alópata con textos y bibliografía. Sin embargo, sé perfectamente que el problema lo tienen las personas con una falla en el páncreas que no produce suficiente cantidad de insulina. ¿Y qué está pasando? Ustedes me preguntarán, doctor, ¿y de qué se muere un diabético? ¿Qué se le complica a un diabético? La respuesta es, mucha gente dice, lo amputan, otros dicen diálisis, otros dicen queda ciego. Y sí, son sus complicaciones de las cuales voy a mencionar en este momento, pero el diabético no se muere de eso. El diabético se muere de falla cardíaca o de falla cerebral. Se los dejo de tarea. El diabético se muere de falla cardíaca o de falla cerebral. Es decir, es mucho más común un infarto en un diabético que en un no diabético. Es mucho más común una embolia, una trombosis en un diabético que en un no diabético. Y obviamente si ese diabético además está obeso, además está hipertenso, además fuma, además tiene vida sedentaria, es una bomba de tiempo. Definitivamente lo que yo propongo y nuestro equipo está proponiendo es vigilar con análisis, pero al mismo tiempo estar consumiendo precursores de glutatión para que los radicales libres sean eliminados lo más rápidamente posible y la calidad de vida mejore. No estoy diciendo dejar de inyectarse insulina, no estoy diciendo dejar de consumir las tabletas. Ya hay muchísimos, más de 20 tipos de medicamentos que se están utilizando en el mercado y hay incluso medicamentos de uso semanal y uso subcutáneo para tratar, eso sí, a la diabetes. Los
precursores de glutatión son suplementos que van a intervenir en el metabolismo de la persona para que ella misma se controle, sus radicales libres y su calidad de vida mejore. Jamás decir que va a curar diabetes. El tratamiento es exclusivamente por los médicos. Y veamos qué le está pasando a la persona que presenta diabetes. Dicen, tiene un poco elevada el azúcar. Ok, sí, pero no solamente es eso. Vean qué le está pasando. Con el nivel que está teniendo en distintos órganos que voy a desglosar ahorita es comprobado. Si existen niveles elevados de GSH, o sea, esa es la forma de abreviar la palabra glutatión, es la simbología del glutatión, tenemos que GSH cuando está elevado, entonces mejora el sistema inmunológico de tal manera que puede contrarrestar a los virus, bacterias, hongos y parásitos de las enfermedades oportunistas. Quiere decir que la persona diabética se deduce entonces que el sistema inmunológico lo tiene bajo. Dice, ayuda a aportar con respecto a la disminución del aumento plaquetario. Es verdad, cuando la persona está diabética, las plaquetas aumentan porque la sangre se vuelve muy espesa, vamos a usar esa palabra, y hay más riesgo de trombosis y embolia, formación de coágulos. En cambio, cuando el nivel de glutatión está elevado, disminuye este incremento plaquetario. ¿Qué más? Cuando la persona está diabética, como tiene radicales libres presentes, tiene sustancias que están oxidando, entonces aparece la arteriosclerosis, que no es más que endurecimiento de las arterias y por acumulación de colesterol y calcio, que va a favorecer lo que yo les dije, de lo que se muere el diabético, de problemas cardíacos, de problemas de infarto o de problemas cerebrales. Y obviamente otros problemas vasculares, que son los tres que menciono abajo, como son la nefropatía diabética, en que se lesiona la circulación de los riñones y la función renal y termina favoreciendo la diálisis o la necesidad de la diálisis. La retinopatía diabética, en que se destruye la retina, que es una estructura nerviosa, y solamente la alimenta una arteria, que es la arteria central de la retina. Vemos que también se va a lesionar y puede haber derrames y desprendimiento de retina y formación de lo que se llama retinopatía diabética. Y neuropatía diabética, porque los nervios de las extremidades, sobre todo de las piernas y de los pies, van a ser afectados por la acumulación de radicales libres y se afectan los nervios. Por eso la persona siente que se le entumen los pies o que le arde o que le dan comezón o que siente hormigueo. Pero yo tengo casos de pacientes que lo tienen también en las manos, en los brazos, en el tórax y en el abdomen. Siente que le están caminando animales o que le arde el abdomen, le arde el área de la piel del tórax, incluso obviamente la espalda, incluso la nuca. Entonces, para ir terminando este puntaje que estoy hablando del glutatión, ¿para qué sirve entonces en la persona diabética? El glutatión en la diabetes tiene un valor preponderante. ¿Por qué? Porque si hablamos de pandemia, estamos hablando realmente de la diabetes. Es mundial. Por eso el nombre pandemia. Pandemia significa pan, significa todo, y demos pueblo, es decir, todos los pueblos enfermos. Así que no se debe decir pandemia mundial. Ya con decir pandemia estamos diciendo todo el mundo. Bueno, tomando en cuenta eso, si estamos con niveles de glutatión elevados, no quiere decir que no podamos ser diabéticos o no vayamos a ser diabéticos. Sí, porque acuérdense que están en nuestros genes y si se expresan es porque no hicimos ejercicio, porque no nos alimentamos adecuadamente y puede ser que el gen sea demasiado fuerte. Pero si se llegara a presentar, el tener el nivel de glutatión elevado va a permitir que en este caso tengamos a un sistema inmunológico perfectamente elevado, perfectamente protegido, de tal manera que las complicaciones diabéticas, si se van a dar,
van a ser poco intensas y mucho más retardadas. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo el estrés oxidativo. Y al disminuir el estrés oxidativo, están envejeciendo las células mucho más lentamente y por lo tanto la evolución de la enfermedad va a ser mucho más lenta. ¿Y qué estamos consiguiendo con esto? Calidad de vida. Es decir, definitivamente, en conclusión, tener niveles de glutatión elevado, y ya volvemos a un comentario. ¿Por qué se presenta diabetes? Porque tenemos un problema genético, punto uno. Pero como es multifactorial, también influye la alimentación, también influye el poco ejercicio, la vida sedentaria, el tabaquismo, el alcoholismo, ser obeso, enfermedades que están acompañando la diabetes, como ser hipertenso, etc. Ahora, si no eres diabético y estás propenso, o sea, eres prediabético por herencia, consume precursores de glutatión para elevar tu nivel de glutatión endógeno y de esta manera estar armado, como quien dice, hasta los dientes para que el estrés oxidativo sea menor. Por si se llegara a presentar la enfermedad por regla de vida, se llama eso historia natural de la enfermedad. Si se va a presentar, las características van a ser poco agresivas y lo que mencionó la señora Blanquita al principio al presentarme es cierto. Prevención, amigos, prevención. Si yo soy hijo de diabético, me voy a hacer mis análisis para ver cómo me encuentro, tratar a como dé lugar de mantenerme delgado, de hacer ejercicio y no tener enfermedades concomitantes. Por decir, bueno, ya voy a ser diabético, ya ni modos. No, no es ni modos, porque la calidad de vida puedes hacer que sea estupenda y vivir lo que quieras aún con diabetes. La diabetes hasta ahora no se cura. Se están haciendo pruebas de células madre en el páncreas, pero hasta ahora no se cura. Pero una cosa es que no se cure y otra cosa es que yo me deje morir por pedacitos, como dicen, ¿no? Que yo me vaya yendo por amputaciones y que yo vaya a tener un ataque de embolia o un infarto por culpa mía, por no alimentarme adecuadamente, por no hacer ejercicio o por no tener niveles de glutatión elevado. Por lo tanto, el tener niveles de glutatión elevado es una garantía de que la calidad de vida, si se llegara a presentar la diabetes, es altísima. Una calidad de vida muy, muy grande. La finalidad de esta plática es sensibilizarles de que las enfermedades están allá, que están a la vuelta de la esquina, las podemos tener en nuestro cuerpo y están esperando un desequilibrio para presentarse. Puede uno estar sentado oyendo algo y no sabe si en media hora te vas a infartar o tienes un tumor que se está formando, etcétera. Aquí definitivamente, amigos, lo que quiero hacer nada más es hacer hincapié en que la disminución del glutatión endógeno es completamente normal por dos razones. Tres razones. Uno, porque se está consumiendo en todas nuestras reacciones químicas. Dos, nuestro estilo de vida no es como hace 100 años que se comían cosas o alimentos alcalinos, puro producto de la naturaleza y nada procesado. Y nuestra vida sedentaria. Y si además nuestros alimentos están muy procesados, no va a haber nivel adecuado de cisteína. Entonces, mi propuesta es alimentación adecuada alcalina, ejercicio y, aparte de eso, consumir precursores de glutatión a base de cisteína bioactiva que nos permita, preparado con agua fría y tomada antes de alimentos, porque ya les dije que la cisteína es termolábil, es sensible al calor, que sea consumida con agua fría y antes de alimentos y preparado en vaso de plástico por la sensibilidad que tiene la cisteína a la fricción. De esta manera estamos garantizando dos cosas. Uno, apoyando la prevención en el caso de que no se haya declarado una enfermedad o hacer que esa enfermedad junto con los medicamentos evolucione lentamente, haya calidad de vida y que si va a haber complicaciones sean mucho más tardadas y poco intensas. Amigos, con esto me despido. Su amigo y servidor Rafael Toraño.